Bueno, ¿por qué estudiar la inteligencia social? ¿Por qué este tema de la inteligencia social? Pero primeramente déjenme preguntarles a ustedes, ¿cuánto ustedes, los que están aquí, aunque sea una pregunta que pareciera que sobrara, ustedes aman a Dios? Todos los que están en la sala, invitados, estudiantes inscritos, aman a Dios. Ustedes aman a sus hijos. Ustedes hoy, en el lugar donde estén, desayunaron, porque no puedo decir cenaron porque algunos me van a decir que no, pero ya a estas alturas del partido, en este día, tenemos que preguntar si desayunaron. Bueno, la pregunta no era para contestarla altisonantemente, ni alta voz, sino sencillamente que es una estrategia que ustedes deben aprender. Y no estoy hablando de la conciencia, sino que estoy hablando de el cerebro. El cerebro cuando tiene que responder sí, se abre, porque el cerebro trabaja con código binario. Los códigos de un computador son en números y son el 0 el 0 y el 1. Y la diferente manera como alternemos esos números nos dan imágenes en la pantalla. De la misma manera, nosotros abrimos o cerramos nuestro cerebro a través del sí y a través del no. Hay gente que dice, ¿y usted por qué no hace esto? Pues ahí el cerebro se está cerrando y no te va a oír porque está a la defensiva. Es un código binario. Eso también es parte de la inteligencia social, porque nosotros tenemos que aprender a gestionar, a articular los químicos con los cuales funciona el cerebro humano. La Biblia es un libro sagrado, pero que incluye muchas cosas en cuanto a la relación del hombre para con Dios o del hombre para con el hombre, para con su entorno, y nos delata también antes de que la neurociencia existiera, ya existía el hombre, ya Dios lo había facultado y lo había hecho de una manera muy particular, en la cual corresponde a químicos y con los impulsos eléctricos se van formando pensamientos, con los químicos se van formando emociones y las emociones mantenidas con el tiempo se convierten en sentimientos. ¿Por qué la inteligencia social? Pues estamos en una aula de capellanía y esto es muy bueno. Estamos en una aula de capellanía y pues el capellán es un agente social. Nosotros somos agentes sociales que brindamos sí, una ayuda espiritual. Somos seres espirituales, porque también quiero aclarar esto, nosotros no somos seres humanos, somos seres espirituales que el Señor nos ha permitido una experiencia material, una experiencia natural, una experiencia terrenal. Algunos se olvidan de esto y quieren momentos espirituales. No, nosotros somos seres espirituales. Entrando al mundo dijo, he aquí, me preparaste cuerpo, he venido a hacer tu voluntad. Entonces, ese que está hablando todavía no ha tomado cuerpo, todavía no ha entrado un embrión y ya está hablando y ya tiene capacidad racional y ya tiene capacidad intuitiva. Entonces, ese que está hablando es el ser, pero no es el ser que formó la sociedad ni la censura social, es el ser que formó el propio Dios. Nuestro eterno Dios lo formó, lo hizo, es la esencia nuestra, es el espíritu que Dios nos dio, el espíritu de hombre que Dios nos dio para poner a funcionar esta alma, construir esta alma y dirigir este cuerpo. Entonces, inteligencia social es una de las aptitudes con P, no con C. Cuando hablamos con P, aptitudes, estamos hablando de cualidades y habilidades. Es una de las habilidades mejor valuada en el campo laboral. Óigase bien, hoy se valora más a un líder social
en el campo laboral que a una persona con mucho conocimiento. Regularmente, y tal vez ustedes pueden notarlo, regularmente quien en el instituto o en el colegio o en la universidad era una persona, digamos, de esos nerdos muy inteligente. Esas personas eran admiradas ahí en el aula, pero no propiamente son los que tienen prosperidad y éxito cuando salen al mundo laboral. ¿Por qué? Porque ellos tienen una cosa que se llama inteligencia en el campo cognitivo, pero ellos no tienen inteligencia emocional y mucho menos la que se necesita para triunfar en la vida. Se llama inteligencia social. Yo sé, querido ministro, que tú y yo, como siervos del Señor, hemos entrado en el mundo social y hemos tenido algunas victorias, algunos logros en el campo social, pero esta clase está diseñada para que tengas aún mayor logro y para que no, el fruto no sea ese de los que dicen, yo en años pasados tuve una iglesia de 100, de 200, de 500, de 1000, pero no sé hoy por qué no puedo pasar de 20 personas. De seguro éramos personas distintas en alguna manera en el campo social y ya los años nos van pesando porque es distinto el que espera el autobús, el que espera la empresa de transporte desde las 5 de la mañana y son las 10 de la mañana y ya no pasó. Entonces usted dice, me voy para la casa, pero de pronto aparece ahí una persona y que va a empezar a esperar el autobús y dice, no sé por qué se va este, es que tiene 5 horas esperando. Y el tiempo que pasa hace de nosotros muchas cosas. Y hay veces, pasado el tiempo, nosotros vamos dejando, descuidando algunas cosas que son importantes, como la inteligencia social, que si bien no la conocíamos desde la academia, la practicamos y nos volvimos en alguna manera expertos en el campo de lo empírico. Empíricamente hemos sido líderes sociales, pero después de esta materia podemos considerar, reevaluar, retomar o tomar para nuestra vida muchas cosas que son importantes para que nuestras propias actitudes, habilidades, talentos, dones que Dios nos dio fluyan, fluyan, porque ya no sería problema del Espíritu del Señor que, que no funcionen las cosas en la iglesia habiéndote dado las cualidades. Hay personas que siguen pidiéndole muchas cosas al Señor. Y yo sé que le tenemos que pedir cosas al Señor, pero todos se lo piden al Señor cuando el Señor nos dijo que nos había investido de poder para que nosotros hiciéramos cosas mayores de las que Él haría. Y hay cosas que nosotros, es nuestra responsabilidad hacer y que el Señor nunca va a hacer por nosotros. ¿Cómo interrelacionarnos con las personas? Señor, haz que yo me lleve bien con esa persona. El Señor eso no lo va a hacer porque el Señor nos dejó a nosotros la capacidad empática para sentir por el otro. Nos ha dejado de su espíritu la capacidad empática y si con el espíritu no se puede, Dios no va a hacer. Dios no es padre alcahueta. Alcahueta digo coloquialmente en Colombia, Dios no es padre que sea un ser que te da para montar una empresa y después va a trabajar por ti. Ese no es el Señor. Entonces, la inteligencia social es la capacidad de una persona, de un ser humano, para comunicarse empática y asertivamente con otra persona. Óyeme bien, es la capacidad de un ser humano para comunicarse. El problema de la comunicación, y yo le he dicho al doctor Velázquez, y creo que pronto lo va a sacar, algo que se llama comunicación asertiva. Y los grandes problemas que se presentan de pareja, de relación profesor-alumno, hablando de capellanes, profesor-alumno, hay veces nos va a tocar intermediar porque hay conflictos. Nos va a tocar intermediar en una empresa entre el jefe y los trabajadores. Ahí también hay un campo
un campo para los capellanes, nos va a tocar intervenir en un batallón en los conflictos entre soldados y línea de mando. En un hospital nos va a tocar sortear muchas dificultades entre enfermo y familia de enfermo, porque cuando alguien se enferma en una manera crónica, él no quiere nada, él está hastiado de muchas cosas y aparece la familia a hacerle reclamos, a acordarle cosas, entonces ahí vamos a poder, pero muchas veces nosotros cuando entramos a resolver un conflicto, a intermediar en un conflicto, tenemos que tener cuidado con las palabras que decimos. Hay veces no se dicen las palabras correctas y no se le está echando agua al conflicto, sino gasolina. Y nosotros debemos aprender también algo muy importante, aprender de sensibilidad. Un líder social es un líder que entiende la sensibilidad de las palabras. Entonces puede ser asertivo en la comunicación. Ser asertivo en la comunicación es decir las palabras convenientes. Muchas dicen, es que yo no estoy diciendo mentiras. Y de seguro es así, le creemos, no está diciendo mentiras. Es que alguien le tenía que decir de parte de Dios esto. Miren, por amor a nuestro Señor Jesús, ¿qué había hecho David? ¿Acaso no había adulterado? ¿Acaso no había sido homicida? ¿Acaso no había traicionado tanto a su guerrero llamado Urías como también a su Dios que le había encomendado esa tarea de ser rey? ¿Acaso no se había vuelto negligente quedándose en casa en el tiempo que los reyes salen a la guerra, perdón? Él estaba haciendo un sinnúmero de cosas mal hechas, mas el profeta Natán pudo haber dicho, es que yo le voy a decir cuántos son tres, yo le voy a decir de qué se va a morir, alguien le tiene que decir la verdad. Pero Dios envía al profeta Natán y el profeta Natán en una manera muy tierna, porque me parece muy tierno, pero asertivo en la comunicación, asertivo y empático. Asertivo y empático. Entiende. Ser empático es entender el dolor del otro, es entender la necesidad del otro. Entonces, de una manera muy, muy empática, sabiendo lo que podía estar pasando por la cabeza de ese rey, sabiendo que ese rey se sentía, decimos en mi país, y el doctor Daniel me lo entenderá, como una cucaracha, como algo muy bajo, como algo que anda en los rincones, como algo que tiene que estar huyendo de sí mismo, huyendo de su conciencia. Si ya hay alguien que la conciencia la tiene ocupada porque el espíritu lo está rearguyendo, nosotros ¿qué hacemos? Lloviendo sobre mojado o llorando sobre la leche derramada, dicen en Centroamérica. Nosotros, nuestra tarea más bien es de abrir los ojos, pero para abrir los ojos yo tengo que ser empático y es algo que vamos a trabajar fuertemente en estas clases, porque vamos a ver cómo se afecta nuestra vista. Hay cosas que pueden afectar nuestra vista, o es decir, nuestra capacidad de ver, y tanto en lo biológico, en lo fisiológico, pueden haber cosas que afecten. Eso no es sino un tipo para que nosotros podamos ver cómo se afecta nuestra manera de entender a las personas, nuestra manera de entender las circunstancias, porque esa es una clave fundamental. Si tú no entiendes el contexto, no empieces a hablar todavía cuando estás mediando, cuando estás actuando como capellán. Hay veces nosotros hemos hecho labores de capellán. Cuando nosotros vamos a una ceremonia fúnebre, nosotros estamos haciendo labor de capellán, esas funciones de capellán, que las hemos hecho, gracias a Dios, y no renunciamos a ellas, pero hay veces llegamos a la función del ministro que va a celebrar los actos fúnebres de alguien, y hay veces nos equivocamos de sexo, hay veces nos equivocamos de nombre, porque por actuar ligeramente, por no mirar el contexto, por no mirar quién era, ¿sí? Entonces,
Eso es muy importante, el contexto en la empatía, pero también para poder ser asertivos, para poder dar en el blanco, como decía nuestro apóstol San Pablo. Yo como corro, como peleo, no como el quien da golpes al aire, no como el que corre, digámoslo, sin sentido, sino aquel que tiene un blanco, aquel que tiene una meta. Nosotros debemos siempre contextualizarnos. Si alguien nos invita a orar por otra persona, si no conocemos el asunto de la enfermedad, no nos pongamos a hablar de la enfermedad. Entre menos hablemos de la enfermedad, mejor incluso, ni tampoco nos volvamos expertos en la enfermedad. Leamos algo de la enfermedad como para contextualizarnos, pero el médico está en su campo de la medicina. Nosotros sencillamente estamos entendiendo, pero nosotros estamos entendiendo para ser empáticos y para ser asertivos. Nuestra capacidad verbal y conversación, cuando somos capellanes, debe ser fluida. Hay veces uno no sabe qué decir. Y en el afán de hablar cosas, decimos lo que no debemos decir. Es mejor esperar un poco para que cuando empecemos a hablar, nosotros empecemos a fluir, a fluir. Yo te estoy hablando de eso como cuando te paras detrás del púlpito y estás enfermo y llegas golpeado o con algún problema y estás en el púlpito y dices, me vino la unción y me solté. Lo que pasa es que siempre, siempre el espíritu que Dios ha hecho habitar en nosotros va a hacer que fluyamos, fluyamos y fluyamos en el momento de la necesidad. No se preocupen qué van a hablar. No se preocupen. Solo mantengan los ojos abiertos. Un líder social siempre mantiene los ojos abiertos. Eh, Debemos tener conocimiento del contexto, ya lo dije, pero el contexto incluye las costumbres. Yo asistí a un matrimonio, perdón, a un velorio y quise colocar en ese velorio las normas de la iglesia. O más que yo, un amigo nuestro, por allá de Armenia, doctor Velázquez, era el pastor y yo lo estaba acompañando. Y él quiso poner las normas de la iglesia y yo lo acompañé en ese proceso de establecer como el funcionamiento de la iglesia en un funeral, la disciplina, todo el orden. Y resulta que ellos, aunque el muerto, óigame bien, aunque el muerto iba a nuestra iglesia, aunque el muerto era un buen diezmador y uno de los hijos era respetuoso de las cosas del Señor, los demás nos estaban viendo por primera vez. Y ellos, en su cultura ancestral de la raza negra, ellos en ese lado juegan algo que se llama dominó, toman trago, ¿sí? Y cuando el cura va a hablar, ellos paran todo y guardan silencio, pero el cura nunca les dice paren el dominó, ellos juegan en la calle. Y entonces cuando nosotros íbamos a tener el momento de oración dentro de la casa, ellos estaban en la calle, pero ellos se enojaron porque nosotros, al ver que ellos estaban en la calle jugando dominó, nosotros los dejamos allá y casi se arma la de Troya ese día. Porque nosotros tenemos que mirar el contexto. Cualquiera diría, ¿y por qué no se pararon en el poder del Señor? El Señor muchas ocasiones pasó por encima de cosas para poder, incluso reconoció la autoridad de Pilato para poder hacer y cumplir el plan y el propósito que Dios tiene, que es lo más importante en la vida, mi querido capellán, mi querido pastor, ministro del Señor. Lo más importante es que tú puedas cumplir el propósito con que Dios te mandó allá. No que se hagan las cosas a tu manera o a tu forma de pensar, sino que cumplas el propósito con que Dios te envió a un funeral, a un conflicto de parejas, a un conflicto familiar, a un conflicto entre patrón y empleado, a un conflicto entre línea de mando y un soldado en el ejército, en la policía. Entonces, es bien importante que nosotros tengamos en cuenta esto, sobre el conocimiento, sobre los roles.
los roles para funcionar como debemos funcionar. La capacidad de escucha es supremamente importante, mis queridos capellanes. Si no sabemos escuchar, tendremos el título de capellanes, pero no vamos a poder funcionar como capellanes. La escucha es fundamental en el desarrollo, tanto del pastorado y como del ministerio de capellán. ¿Por qué razón? Porque, ¿qué hace el buen pastor? El buen pastor conoce ¿qué? El estado de las ovejas. ¿Cómo conoce un pastor el estado de las ovejas si no es a través de la escucha? 3 en punto. La escucha es muy importante, porque a través de la escucha nosotros nos contextualizamos. A través de la escucha nosotros podemos percibir emociones. A través de la escucha nosotros podemos percibir sentimientos. A través de la escucha nosotros podemos percibir situaciones. A través de la escucha nosotros podemos entender la visión que tiene la persona. A través de la escucha nosotros podemos entender los planes y los proyectos que tiene la persona. Nosotros vamos a entrar luego en cada una de estas áreas en detalle. En detalle vamos a entrar en cada una de estas áreas para desarrollar un poco más cada una de ellas. Doctor Fernando. Sí, señor. Estaba ahorita reflexionando acerca de nuestra materia. Hoy se llama inteligencia social. Hace parte de nuestra materia de trabajo social que la estamos contextualizando. Ahorita que estaba hablando acerca de la vista, cuando hay cosas que no las vemos, se nublan o tenemos que verlas con otros ojos, era más o menos lo que estabas hablando hace como unos 20 minutos atrás, ¿no? Estaba entonces reflexionando. Primero, dijo dos cosas bastante interesantes. Cuando dice, ahorita sí me llegó la Pastor visión, Daniel, dicen los perdón, centros. Pastor Daniel, Dime. es que se está viendo la imagen suya, digamos, el fondo. Entonces se está viendo todo distorsionado, Pastor Daniel. Comprendo. Ok, voy a solucionarlo, gracias. Mientras voy hablando lo soluciono, sí, gracias. Estaba hablando ahorita de algo bien interesante y era que decimos, ahorita sí me llegó la unción, o dicen los centroamericanos, me cayó el 20. Eso más que todo es un diccionario mexicano, pero por allí en varias partes dice me cayó el 20. Pero también cuando se refería al tema de la vista, escuche la vista porque el tema hoy es inteligencia social. Entonces, recuerda, fue Elías, ¿no? Fue Elías, creo que fue Elías el que oró para que ese siervo viera, ¿no? Para que pudiera abrírsele los ojos a ese varón y pudiera ver. Y todos conocen la historia, ¿no? Que lo mandó en varias ocasiones a la cima, a la colina. Eliseo, mi pastor, a Giesi. Giesi, Eliseo. Correcto, correcto. La inteligencia social, está relacionada, doctor Fernando, mi pregunta, la inteligencia social está relacionada más con la psiquis o con la parte emocional. A ver, lo que pasa es que, por ejemplo, tomando el ejemplo que nos dices de Eliseo y su siervo, ¿dónde estaban los carros de Israel que llegó a ver el siervo? Jesse. Lo que vio Jesse, ¿dónde estaba? Estaba allí. Ahí estuvo siempre. Pero no pudo verlo. No podía verlo. Y no podía verlo por su incapacidad. Su incapacidad de ver. Eliseo sí lo estaba viendo. Eliseo era consciente de eso, mas el otro no. Así, de la misma manera, hay muchas cosas en las cuales nosotros no podemos ver. Por ejemplo, Romanos dice que ahora vemos oscuramente. Las cosas que tienen que ver con nuestras emociones, con un vínculo emocional, afectan la psique. Me hablabas si que es de psiquis o es de emociones. Las emociones
las emociones empiezan en un pensamiento que se va fijando y termina afectando, afectando la psiquis, las emociones. Por lo tanto, tal vez ustedes, hermanos y ministros, pueden decir qué tan fácil es aconsejar a otro, pero qué difícil es tomar las decisiones que tenemos que tomar. Nosotros aconsejamos a otros para que tomen decisiones y vemos claro porque nuestras emociones no están vinculadas en el asunto, por lo tanto la psiquis no se cierra, no se cierra nuestra capacidad cognitiva, ¿sí? Entonces cuando nosotros tengamos la capacidad, y el Señor dice que podremos tenerla, que ahora vemos oscuramente como por espejo, pero hay que entender que el espejo, muchos de ustedes ya lo saben, el espejo de aquellos entonces eran de bronce, y el espejo del sacerdote el lavacro del sacerdote donde el sacerdote se lavaba y también se veía, era porque era bruñido, era hecho de los pendientes de las mujeres, ¿sí? Entonces, el brazaletes, todo de bronce lo llevaban y ellos ahí eran donde se podían ver. Los espejos de entonces eran de bronce, bruñido, brillante. Entonces se podía ver, pero de todas maneras no es un HD, no es ni siquiera menos de HD, no es ni siquiera como la televisión de hace 30 años. La imagen era muy distorsionada. Entonces dice, nosotros ahora vemos oscuramente. Hay algo que oscurece nuestra capacidad de ver. Por eso vamos a tener una temática sobre la capacidad de ver y una temática sobre la capacidad de escuchar como líderes sociales. Quiere decir que no voy a tocar el tema espiritual porque eso será teológico, solamente salpiquemos. El pecado trae ceguera, ¿no? Eso lo conocemos, ¿no? Trae una ceguera, pero entonces hablando, para no salirnos del contexto del tema, hay momentos en que la mente se nubla, hablando exactamente de la inteligencia social, pues se nubla la mente, la vista del ser humano y podemos tener las cosas allí, casi al lado de nosotros, a la distancia de digamos, de una pared y no las vemos, no tenemos la capacidad de verlas. Eso lo dice Romanos, lo dice Romanos, creo que el capítulo 1, del versículo 15 en adelante habla de no haberle dado la gloria como a Dios, sino que se fue su necio corazón y habla de estar entenebrecidos, ¿sí? Ajá, ajá. En la capacidad de ver, hablando ya del campo teológico y de lo moral, porque cuando tú entras dentro de un campo, tú te das licencia para alguna cosa mal hecha, te das licencia, tu cerebro trata de validarla para poder mantener una estima, para poder mantener una autoestima sobre la cual se pueda parar y vivir, para no sentirse miserable. Por eso Caín dijo algo muy particular. Cuando el Señor lo desterró, él le dijo que cómo haría para vivir desterrado y además que el que lo encontrara lo iba a matar. Entonces le dijo, vea, el Señor le colocó aquí un sello en la frente, que es un nombre, ¿sí? De manera que ya no lo iban a distinguir como Caín, ya lo iban a distinguir como otro ser. Y para el mismo Caín era de vital importancia esto, porque eso le daba seguridad a Caín, porque lo que más afecta, hablando en términos teológicos, lo que más afecta el pecado es la seguridad del ser humano. Por eso el ser humano termina haciendo muchas otras atrocidades tratando de buscar la seguridad. Perdón, ¿por qué la seguridad? ¿Cómo? ¿Por qué dice la seguridad? Que lo La que más... seguridad porque Caín estaba presto a morir. Él tiene un temor a la muerte. Él tiene un temor a la muerte porque dice, no solamente que me destierre, sino el que me encuentre me va a matar. Entonces le dijo Jehová, le dijo Dios, venga, yo le arreglo ese problema y le puso un nombre, para mí es un nombre, una insignia con el cual lo iban a distinguir. Por eso Lamet, y le dijo el que matare, una enmienda, el que matare a Caín lo pagará 7 veces. ¿Sí? Sí, señor. Entonces,
Eso le daba seguridad a Caín, ¿sí? Eso le daba seguridad a Caín y luego cuando Lamet mató a dos, Lamet hizo algo mayor que en número Ajá. que su padre. Entonces dijo, oyeron que fue dicho, el que mate a Caín lo pagará 7 veces más. Yo les digo, él mismo profirió la palabra y dijo, el que mate a Caín lo pagará 70 veces 7. De ahí viene el 70 veces 7, de perdonar 70 veces 7 para no entrar en esa responsabilidad de Podemos, que hizo mal. podemos Entonces, abrir, por favor, 5 minuticos para preguntas, que hoy estamos en nuestra introducción de inteligencia social y inteligencia y trabajo social. Han escrito por el interno, por el chat, Leider Velasco y Rafael Contreras. Leider Velasco, a ti de su micrófono, es tan amable desde Madrid, España. Y Rafael, creo que está en Chile. Ok, bien pueda, Leider. Bueno, la paz de Cristo para todos. Bueno, Amén. lo que vemos claramente es que las circunstancias, el temor, el entorno muchas veces ciega el entendimiento y quedamos a oscuras. Es donde en el temor no hay forma de tomar buenas decisiones. Alguien dice que si alguien está muy contento o alegre, no haga votos o no jure a la ligera, ¿no? Y el que está muy triste o está turbado su corazón, pues tampoco hable palabras también a la ligera que pueda hacer daño a su entorno, su familia, en fin. Vemos que en el caso de la sierva de Sara, hablando de Abraham, tuvo una situación muy similar y no pudo ver en su entorno. Lo que dice también el maestro en esta noche es que, y lo que le puedo comprender es que es muy bueno tener la calma para tener la claridad de las cosas, para poder razonar. Por eso muchas veces fallamos en un púlpito, porque nuestras emociones también nos hacen una mala jugada y después tenemos que excusarnos de que ha sido de pronto algo movido por Dios. Y a veces es el momento que estamos viviendo y lo que nos hace expresar en el momento actual, en el estado emocional que nos encontremos. Leider, significa que hay personas que han quedado mal en vergüenza en el altar o en alguna momento de trabajo eclesiástico y no necesariamente estaban en pecado, ¿no? No necesariamente su ceguera y su comportamiento tuvo que ver con pecado. Usted estaba hablando del miedo. Es correcto. Lo que pasa es que a veces cuando hay temor y hay una confusión, digámoslo así, en un capellán, cuando el maestro dice que, hermano Fernando, que es muy bueno tener la claridad y conocer el entorno y el tema o la razón por la cual le estoy dando una información o tratando un caso. Porque muchas veces nos emocionamos y hablamos a la ligera por no escuchar bien y no conocer bien. Y al último decimos cosas que ni siquiera tenían nada que ver con la situación que estábamos tratando. Por eso es tan peligroso, no los púlpitos, sino las emociones. Por eso es muy importante tener un momento de calma, de reflexionar antes de pararnos ante un auditorio. Gracias, Leider. Rafael Contreras, Chile. Sí, buenas tardes, que Dios les bendiga. Un abrazo Amén. grande a la distancia. ¿Dónde estás por aquí? Ok, ya. Estamos acá en Santiago de Chile y bueno, mientras estaba escuchando atentamente la exposición del maestro, hay algo que me llama mucho la atención, que las emociones nacen en un pensamiento que termina afectando la psiquis. Perdón, licenciado Fernando, ¿escuchaste el último? no. No, Rafael, repítanos. Me llamó mucho la atención, ¿verdad? En la exposición del maestro, Ajá. cuando dice las emociones nacen en un pensamiento que termina afectando la psiquis. Ajá, muy bien. Entonces se me viene a la mente el hijo pródigo.
¿verdad? Sí. El hijo pródigo que comenzó a pensar en cómo ocupar un dinero que todavía no le correspondía, a afectar sus emociones, con su entendimiento completamente entenebrecido, o sea, quedó ciego espiritualmente hablando, no logró ver el entorno, la realidad del entorno, y la palabra dice que él dice que cuando él vuelve en sí, o sea, volvió a ver una realidad que había perdido de vista. Es el mismo principio, ¿verdad?, que ocupa el enemigo, Satanás, que lo ocupó en el hijo pródigo, y es el mismo principio que ocupó en el huerto del Edén con Eva, ¿verdad? La sacó de una realidad. Entonces, creo que aquí es fundamental el saber quién es. Cuando uno sabe quién es, sabe de dónde viene, uno tiene claridad para dónde tiene que dirigirse y usa bien, entonces, todo lo que tiene como fortaleza, como bendición, ¿verdad?, como recurso. En este caso, el hijo pródigo no lo entendió de esa manera y desaprovechó todos los recursos que se le fueron entregados. Por eso la consulta decía, que yo hacía, ¿podríamos hablar entonces de un entendimiento entenebrecido o de una conciencia cauterizada? Sí. Las dos intervenciones, doctor Fernando, han sido una espiritual y la otra secular, ¿no? Bien interesante. La de Pastor Leider. Daniel, Ya voy, Leider, ya con mucho gusto. La intervención de Leider es secular, pero está ajustada dentro del eje temático, y la de Rafael es más teológica, ¿no? Más bíblica, pero me llama muchísimo la atención encontrar a Fernando en los dos campos, entonces, acerca del no ver, de la ceguera, que a veces no es solamente espiritual, sino entonces psicológica. Estamos hoy entonces en nuestra materia de inteligencia social. Mano Leider, su intervención y luego el doctor sí, Fernández. sí, regáleme 10 segundos Con gusto. y con todo el respeto de todos los pastores en esta sala. Pero creo que algo de las emociones que nos afectan, y algunos los he escuchado en compañeros en algún funeral, y sabemos que no hay muerto malo, pero cuando nos ha tocado asistir funerales y nos ha tocado intervenir o hacer la ceremonia, de pronto un familiar de un hermano de la iglesia, estar muy consciente de no prometer cosas o decir cosas que Dios no ha dicho en nuestra parte de capellanía como pastores. Si es una persona que realmente no se arrepintió, no se convirtió, estaba hablando ya la parte ya fundamental del evangelio. Y a veces por quedar bien con toda la gente, pues prometemos sobre el que ya partió cosas que él nunca creyó y nunca se efectuó el poder de Dios en él. Y yo creo que en esa parte lo que habla el maestro en esta tarde o en esta noche es importante, porque a veces nuestro temor nos hace cometer muchos errores, o de pronto por hacer más hacemos menos. Y cuando él pronunció, cuando visites a un enfermo, olvídate la enfermedad y trate de tratar el tema, que para eso es hasta el médico. Trate de buscar la alternativa que el enfermo necesita, no ir a hablar de un tema que ya lo está sufriendo. Ok. Entonces, es muy importante entonces en esa parte no prometer cosas que Dios no ha hecho, más bien enfóquese, olvídese del difunto y trate de mostrarle el amor de Cristo a la gente para no herir y tampoco prometer lo que no se, Pero Leider, pero bueno, Leider, esto va sí, para ti también, para el doctor Fernando, y bueno, ya que tome la palabra él, pero para ambos, Leider, es que, ¿cómo hacer? Porque estamos hablando de inteligencia social, y la inteligencia social estudia el comportamiento humano, también tiene que ver con el comportamiento humano, y en ese escenario que usted nos ponía de ejemplo, hay muchas emociones en ese momento, ¿eh? Ahí es, y sí. si están los familiares, ellos quieren escuchar cosas bonitas al oído, ¿no? Cosas bonitas al oído. ¿Qué pasa, doctor Fernando? Porque ese Leider nos metió en un problema a los capellanes, porque de seguro nos tocará atender muchos velorios, para que no seamos nosotros, no salgamos de ataúd de velorio. ¿Qué hacemos? No, lo que sucede, por eso los curas inventaron
el asunto de las ánimas, ¿no? O sea, Porque, o sea que se metan en problemas las ánimas. no, el asunto de las ánimas, el purgatorio, perdón. Ajá. Inventaron el purgatorio para no tener ese tipo de problemas. Que no Entonces le estaba, pregunten a ellos. O sea, que no, a mí no me partió para pregunten. arriba o partió para abajo. Entonces, para no decir para arriba o para abajo, entonces está en el purgatorio. Es decir, todavía su hoja de vida está siendo estudiada. No, pero bueno, lo que aporta nuestro hermano Leider, muy bueno, sin desconocer la parte fundamental de nuestro hermano y siervo Rafael. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo emocionales. Hay quienes dicen el emocionalismo, pero es que Dios nos hizo emocionales, pero también nos dio la capacidad de regular las emociones, que es una cosa inclinada a lo que está hablando nuestro hermano Leider. Nuestro ministro Leider está hablando sobre no, mientras estén las emociones, no hacer ciertas cosas o controlar nuestras emociones. Por eso por ética, muchos médicos cirujanos, cuando hay un enfermo en su casa, su padre, su madre, su esposa, un hijo, ellos no, siendo cirujanos, ellos no operan. Pueden hasta entrar a la operación para estar atentos, pero ellos no operan porque hay unos intereses que están de por medio. El hermano pastor Rafael, ¿verdad? Nos Sí, sí, hablaba, sí. Contreras, Chile. nos Sí, hablaba de algo que me traía a la memoria otras cosas, porque hablaba así de una manera muy flash, muy superficial, no que fuera mala, sino que lo nombró de pasadita, hablaba de Eva. ¿Sí? Y miren, mis queridos siervos, eh, nosotros aspiramos a una capellanía y es parte de nuestras funciones, pero nosotros hacemos trabajo de capellán en la iglesia con mucha gente. Eh, y resulta que es fundamental, vuelvo y repito, saber escuchar y saber que vamos a saber ver y saber escuchar. Cuando sabemos escuchar, resultamos viendo. ¿Por qué razón? Y ojalá notaran esto, lo voy a decir bien despacio para que lo pudieran anotar. En cuestión de liderazgo social, un líder siempre está emitiendo mensajes con los gestos, con la postura, dónde están las manos. Aun cuando estamos sentados en un funeral, estamos emitiendo mensajes. Se llama lenguaje no verbal y estamos emitiendo mensajes si nosotros estamos diciendo verdad, si estamos diciendo mentira. Entonces, vuelvo a la frase. Un líder siempre está emitiendo mensajes y sus seguidores siempre lo están leyendo, que es lo más tenaz. Siempre lo están leyendo. Un líder siempre está emitiendo mensajes. Tú entras, yo no sé si a estas alturas del camino nos hemos dado cuenta. Hay un velorio, está en una sala de velación, pero de pronto llega el ministro, llega la persona, el que va a hacer funciones de capellán, sea un pastor o sea un capellán tan solo, o un capellán y no sea ministro, pero llegó la persona que va a funcionar en esa noche en la parte espiritual y desde la entrada, aunque haya muchas salas de velación, desde la entrada la gente está colocando su mirada en él y está abriéndole como campo para que vaya pasando y entonces, porque alguien lo reconoció, es la persona que viene y entonces se dice, llegó el capellán, llegó el pastor, y entonces empieza a abrirse el espacio, y cuando entras a la sala, todo el mundo mira. Y aún los que no te conocen saben que tú eres el pastor de esa oveja que se murió o que tú eres el pastor de la familia. Saben, ellos a ciencia cierta saben, y aunque no empiezas abriendo y leyendo el Salmo 23 o el Salmo 91 o el Salmo que sea, ni haciendo la oración, estás un rato, te sientas, que me parece muy importante que el ministro o el capellán llegue a una sala de velación y no llegue como un profesional, sino que después de saludar a la familia se sienta y está en tarea, en modo
en modo observación, está en modo observación. Y en ese momento que empieza a observar, pero a él también lo están observando su sentado, cómo va vestido, si tiene clériman o no. Entonces, si no tiene, es pastor. Si tiene corbata, es pastor. Si tiene clériman, es posible que sea cura. Todas esas deducciones la gente empieza a hacer, porque tú como líder siempre estás emitiendo un mensaje y sus seguidores, las personas que están en el entorno, siempre te están leyendo. Igual en tu casa, tú eres padre de familia y tú siempre estás emitiendo mensajes, aunque crea que no. Tú estás viendo la televisión, las noticias, y ellos no te hablan. ¿Por qué? Porque saben que estás concentrado. O llegas del trabajo, llegas de la calle, de trabajo de campo, has tenido luchas en la calle y no te tocan el tema. Y todo el mundo ese día come callado. En el comedor todo el mundo en silencio. Y cuando ven que tú pones un programa y de pronto es de humor o hay algo que te hace reír en la televisión,